Al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF, un centro de formación de conductores para el transporte y la seguridad vial. Un placer nuevamente recibirlo aquí en Arriba Gente. El gusto es mío. Buenos días para todos. Bueno, ¿y qué día hoy, profesor? Porque el tema tiene que ver con los días que por determinadas condiciones, en este caso las condiciones del tiempo, colaboran para que el error humano sea vector de un accidente. Sí, exactamente. Hoy es un día especialísimo. Y justamente una de las cosas que habíamos elegido para la columna de hoy coincide con este hecho, ¿no? De el entorno, por ejemplo, que se da, que muchas veces lo tenemos complicado como hoy, pero a veces el entorno está perfecto e igual el factor humano erra. Muchas veces decimos que el accidente tiene muchas causas y hay que estudiar las causas para poder lograr ejecutar medidas que tengan interrelación con el factor humano. Esa combinación del factor humano, o del conductor, o el peatón con la vía, el entorno y el vehículo, muchas veces, o las investigaciones científicas dicen que de esas variables la más recurrente en el accidente es el error humano. Entonces deberíamos darle importancia y preguntarnos por qué erra un individuo que debería utilizar el vehículo o utilizar la estructura vial como peatón para esas comodidades que tenemos. No olvidemos que el vehículo hoy está en el entorno social instalado y que forma parte de la familia, forma parte del entorno social y que está hecho para disfrutarlo. Muchas veces el factor humano erra en sus decisiones. Entonces, dentro de esa causalidad, nosotros creemos que hay que apuntar en dirección del factor humano, tratar de darle herramientas para que pueda definir la situación de conflicto como la de hoy, por ejemplo, pavimento resbaladizo y que el paraguas de los peatones, que a veces cruzando no permite que el peatón pueda ver. Las gotitas en los espejos y en todos los vidrios, incluido el parabrisas, claro, que generalmente... Hay una consulta sobre eso, profesor, que le tengo que hacer. Desde que se implementó que tengamos que tener las luces encendidas, las cortas, en todo momento, en los días de lluvia... no sé, parece que tuviera la Vía Láctea dentro del automóvil. Es decir, se produce una multiplicación de luces, es decir, realmente siento que me dificulta más el manejo, la cantidad de brillos que tengo al utilizar los espejos, fundamentalmente los de afuera, ¿no? Bueno, ese es un elemento, sí, ¿verdad? El cerebro tiene que tener la capacidad de discriminar cuáles son las situaciones más relevantes, ¿no? Ahora, hoy la luz encendida es un factor que es positivo, ¿verdad? Como en la ruta. Un día nublado realmente es positivo, ¿verdad? Los vehículos se notan más. Ahora, dentro de esta situación del factor humano, hay diversas teorías que lo llevan al accidente. La que nosotros hoy vamos a explicar es cómo puede ser que el individuo, podamos decir que fabrica su propio accidente. Es decir, lo va practicando con determinadas situaciones. Que si es posible, tenemos una placa. A ver, vamos a ir viendo lo que ha preparado hoy el profesor. Nos vamos a apoyar en esto que se llama pirámide de Hayden, para hacer, digamos, una de las teorías de los modelos explicativos del siniestro. Nosotros en esa base, cuando auditamos a un conductor o una flota, o conductores de flota, nosotros en la primera parte ponemos acontecimientos no interrumpidos, que por lo general es el conductor novel o aquel que empieza a trabajar como conductor, personal conductor, que en la primera etapa no produce hechos muy graves. ¿Por qué? Bueno, porque el individuo no tiene experiencia, no conoce la tarea, no conoce el vehículo, no conoce cómo se mueven los demás usuarios. Entonces, esa falta de experiencia es compensada por el conductor novel o por el personal conductor prestando mucha atención. Pone el cerebro con una atención concentrada y sostenida que inclusive en las primeras etapas y en los primeros turnos el individuo vuelve a la casa cansado. Aquel que empieza a manejar por primera vez y hace un recorrido de la periferia de la ciudad y viene al centro, cuando vuelve totalmente estresado porque el cerebro tiene un límite en ese estrés y la falta de experiencia haga que esa condición de no conocer cómo se maneja la ruta y los usuarios lo pongan en una situación de conflicto y se canse o se fatigue. Pero ¿qué sucede? Además, dentro de esa fase comete incidentes, comete pequeñas infracciones, quizás las conoce, quizás no, pero siempre después, al tiempo, se sube un escalón
que a veces se da cuando se renueva la licencia de conducir y el individuo ve que ya tiene un término mucho más largo para tener, no enfrentarse a dar un examen, ni teórico ni práctico, donde el individuo, los incidentes que cometía en la primera fase, en la base de la pirámide, ahora los hace quizás consciente. Pero como en la primera fase no se vincularon con un hecho siniestral, acá se transforman en conflictos potenciales donde el individuo se toma algunas libertades y empieza a cometer errores. Domésticos, por ejemplo, cuando va a salir del garaje, en vez de mirar los 3 espejos, mira uno solo porque está apurado, da marcha atrás y roza la columna o el auto que tiene al lado de su vecino. O vamos a salir del supermercado y por ahí nos llevamos puesto el carrito que otro puso detrás. ¿Qué cambió? ¿Eso es un hecho de la casualidad? ¿Es un hecho fortuito? No, eso es es una evidencia de que ha bajado su calidad de conductor. Si antes tomaba esa precaución de mirar todos los espejos y ver qué había en su entorno, hoy qué ha pasado. Y en esta fase para nosotros es fundamental, uno aprende de las víctimas que hoy tienen causas abiertas, es decir, preguntarse por qué ha sucedido eso. Como cuando nosotros vamos a girar y sabemos que el peatón tiene preferencia, pero como vemos que el peatón a veces da marcha atrás, le tiramos el vehículo y pasamos nosotros primero. Cuando repetimos muchas veces esa inconducta, el cerebro va tornando eso como algo natural, paso yo primero, ¿verdad? O no miro los espejos. Entonces cuando eso se vuelve casi accidente, el cerebro lo internaliza como una situación común, acá hay que preguntarse por qué sucedió. Si yo no le doy corte a esta situación de casi accidente, y lo dejo, y hace tantas horas que manejo, hoy venía apurado, me distraje, ¿le pasa a cualquiera? Ahí es donde el individuo hace un quiebre y es posible que después tenga conflictos leves, ya le pegue al peatón, ya le pegue al auto que está al lado, arrancar, por ejemplo, con la amarilla antes de tener la verde de frente y tiene una situación que si no frena se lleva a otro por delante. Y el individuo va a seguir hasta que llega a la punta de la pirámide. ¿Qué tenemos en la punta de la pirámide? El hecho consumado, el accidente. Nosotros tenemos un concepto de mucha gente dice, qué mala suerte, ¿verdad? Es una casualidad, no lo pude evitar. Pero cuando el individuo llega a esta posición, nosotros ya vemos que el concepto ha cambiado. Cuando el individuo llega al accidente, vemos que ha sido una serie de inconductas o infracciones que no las tomó en cuenta, pero que hoy se manifestó lo que venía practicando. Hoy está dentro del hecho siniestral. Por lo tanto, podemos decir perfectamente que el accidente en su concepto actual es algo evitable, no es un accidente, no es un hecho fortuito en la mayoría de los casos, y que además es un proceso de poca experiencia y mucha concentración en lo que hace, al llegar a un término donde la experiencia maneja el cerebro y no lo que es debido. Y esto es el elemento fundamental. Mediante esta teoría, nosotros podemos llegar a decir perfectamente de que el conductor o el peatón se fabrica su propio accidente. Y que el accidente no ocurre el día que ocurre, sino que hay un proceso anterior mediante el cual se va construyendo el accidente. Por lo tanto, es fundamental, como consejo, apoyado en las evidencias científicas, que el factor humano debe de reflexionar cuando tiene alguna situación compleja y preguntarse por qué. Porque todos aquellos que recurren a nosotros para hacer una pericia, defenderse con un abogado y hacer una reconstrucción, la primera pregunta que nos hacen es ¿por qué estoy acá? ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Si hay otros que quizás hicieron lo mismo que yo y no pasaron por un juzgado. Hay situaciones diferentes que no es el tema para hoy. Pero en ese por qué, nosotros le explicamos que el individuo tuvo 3 o 4 segundos y vio la situación y no la pudo resolver, el individuo se quiere matar. ¿Por qué? Porque ahora empieza a reconocer dónde estuvo el error. Claro. Y este es el aspecto cognitivo. Yo le puedo dar el mejor vehículo, el mejor ABS, la mejor tecnología, la mejor ruta, le puedo dar el mejor entorno, pero la decisión siempre es del factor humano, es del conductor. Si tomo una buena o mala decisión. Esta es la clave en la mayoría de los siniestros. Percibir el riesgo a tiempo, saberlo distinguir. Nosotros acá, inclusive, ahora venía caminando y venía pensando, ¿qué importancia tiene el conocimiento o la posesión del conductor de inteligencia emocional? Esto es fenomenal. O sea, hay evidencias científicas de que aquellos que poseen inteligencia emocional manejan de una manera distinta. Son independientes de campo, contra aquellos que son dependientes de campo, que cuando tiene una situación de estructura, de escenario, que se le modifica de lo que venía manejando,
no tienen la rapidez necesaria para poder corregir la situación. Claro. Este es un aspecto cognitivo que debería estar en primaria, en secundaria, el aspecto de la inteligencia emocional, y en las autoescuelas. Es decir, cuando se enseña, más en los centros de reconocimiento, cuando se toma el examen, se podría medir perfectamente si el individuo es proclive al accidente o no. Y se puede medir la posibilidad de que un individuo en una flota, distinguir qué conductores están más cerca del accidente o no, como se puede medir en una ruta donde vamos a tener los casos más complicados. Fantástico lo del profesor, porque además nos ha hecho reflexionar sobre ese adormecimiento que uno puede ir teniendo, por llamarlo de alguna manera, de los errores que comienza a cometer porque se empiezan a hacer cotidianos, desde el mirar cuando uno sale de su casa, el empezar a tener menor nivel de exigencia con uno mismo y estar construyendo. Es muy fuerte la imagen de decir, estoy construyendo mi propio accidente. ¿Qué es lo que sucede con todo? Es decir, la experiencia es muy buena, pero la experiencia es un arma de doble filo. Por lo tanto, hay que ser un individuo que pueda controlar todas las situaciones, ¿verdad? Y no dejarse llevar por la experiencia, es decir, yo nunca me pasó nada, hace 30 años que manejo y hoy son los que tienen la mayor cantidad de causas abiertas. Profesor, un placer como siempre tenerlo. Muchas gracias. El gusto es mío, gracias a ustedes. Bueno, así ha pasado el profesor Arturo Borges aquí con su columna sobre seguridad vial.